Ayer comenzamos a leer la primera epístola de San Pablo a los tesalonicenses y la iglesia de Tesalónica se caracterizaba por ser una comunidad joven en la fe, que estaba viviendo un primer amor, que estaba experimentando la vida del Espíritu a una plenitud tal que se había convertido en un modelo, en un ejemplo, iniciando un movimiento de fe y obras. Fe que obra por amor, trabajo de amor. Y esto contrastaba con comunidades más antiguas y que estaban ya en clara decadencia. A veces los pastores planificamos en oración un itinerario pensado para años, pensado a veces hasta para toda la vida del cristiano, y que puedan adquirir conocimiento, vayan madurando y vayan alcanzando la virtud. Y es un trabajo arduo, cansado y a veces desanima, porque no se ven los frutos y se esperan los frutos muy tarde. Sin embargo, al leer Tesalonicenses, vemos como el corazón pastoral del apóstol Pablo se alegra y allí enumera 5 características que muestran la vida abundante, la vida espiritual de la comunidad de Tesalónica. Primero, relata la obra de la fe. Daba gracia por la obra de vuestra fe. Esta fe de los tesalonicenses no eran doctrinas, no eran palabras, no eran confesiones vacías, no eran chácharas, era una fe que se traducía en actividad, en acciones concretas, dejando resaltar la luz. Así alumbre vuestra luz, decía el Señor, y que los hombres viendo vuestras buenas acciones. No se iba a mostrar la luz solo en hablar, sino en las buenas acciones. Segundo, también resalta el apóstol Pablo de la comunidad de Tesalónica el trabajo de amor, la fe que obra por amor también. El apóstol Pablo entonces recuerda, agradece y valora que el amor de ellos no es un sentimiento, no es un sentimiento superficial, no es emocionarse cuando cantamos o cuando escuchamos un sermón emotivo, apasionado, sino que es un amor que se esfuerza y que trabaja. A veces los pastores, cuando nuestras comunidades no gozan de esta vida, mencionamos desde el púlpito o en asamblea pública las necesidades de la comunidad, las necesidades de la congregación, y nadie se da por aludido. Todo el mundo tiene su agenda, su trabajo. Convocamos una vigilia, no vienen los hermanos. Planificamos un retiro y los hermanos no quieren venir al retiro, pero se van de vacaciones y se gastan lo que haya que gastar y viajan lo lejos que haya que viajar en sus vacaciones bien merecidas. Pero los pastores nos quedamos diciendo, ¿dónde está el anhelo del Espíritu? ¿Dónde está el anhelo del cuerpo que junto permite que fluya el Espíritu de Dios? También resalta el apóstol Pablo la constancia en la esperanza en Jesucristo. Pero hoy hay muchos hermanos que, si hablan de sus esperanzas, son esperanzas en prosperar ellos en lo suyo, en mejorar en su negocio, en subir puesto en la escalafón y en el organigrama de su empresa. Te hablan de su proyecto de comprarse una casa con piscina, y las esperanzas están puestas en cosas materiales. La trascendencia se está olvidando, y a veces ni siquiera en los púlpitos, y nos encanta escuchar profetas que nos hablen de lo bien que nos va a ir en las cosas de esta tierra y en todo lo mucho que nos va a dar Dios. Y los pastores sabemos que si damos mensajes que exhorten
al amor, a las buenas obras, a la entrega o a la cruz. La gente se va a ir, van a elegir otra comunidad porque se elige al gusto y van a ir a elegir comunidades donde se está más a gusto, donde el mensaje no molesta tanto, donde te dan esperanzas, pero no esperanzas de la vida eterna, sino esperanzas de las cosas de este mundo. El cuarto aspecto es la recepción del Evangelio, pero no en palabras solamente, sino en poder del Espíritu Santo, en plena certidumbre. Quiere decir, su conversión fue auténtica, su adhesión a Jesucristo fue una transformación en el espíritu, no fue meramente una adhesión intelectual a un mensaje, no fue simplemente incorporarse a una comunidad que me ofrece actividades para los jóvenes, reuniones para señoras, campamentos juveniles, proyectos de ayuda al necesitado, donde yo me involucro y me siento tan bien, donde me dan acompañamiento. No era simplemente sumarse a una comunidad, a una propuesta cultural, social, sino que era una adhesión a Cristo y tenían esperanza a pesar de ser una comunidad muy nueva y que estaba experimentando persecución. Y el quinto aspecto que resalta el apóstol Pablo es un testimonio que se extienda a otras comunidades, una vida que genera vida, un ánimo que anima, una actividad que genera un movimiento. La comunidad de Tesalónica, siendo tan joven, no tienen tiempo todavía para ser maestros en profundidades teológicas y sin embargo ya son un modelo y un ejemplo para todas las comunidades de Macedonia y de Acaya. Yo quiero ver veladamente aquí una crítica a los corintios, que también son de esta zona. Los corintios en decadencia, con mucho conocimiento y sabiduría, experimentados en los dones, pero en decadencia, divisiones, partidos que fragmentan la iglesia, cuestiones y disputas de quién sabe más o quién tiene más carisma. Y la comunidad de Tesalónica tiene un ejemplo tan claro que dice el apóstol Pablo que ellos en sí mismos son una acción misionera, que cuando la vida del Espíritu se está manifestando en una persona y en una comunidad, huelga ya explicar ciertos aspectos del misterio de la salvación, porque se está viendo, palpando, son carta viva del Evangelio. Y todo esto no es más que el relato de una conversión genuina, tal como se lo dice el apóstol: os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Qué síntesis más profunda de lo que es una iglesia real y viva? Hay muchas propuestas, queridos hermanos, de comunidades de fe, pero que no son las mejores. En contraste tenemos lo que nos relataba el Evangelio de ayer, donde Jesús censura a los escribas y fariseos diciéndole: habéis cerrado el reino de los cielos, ni entráis ni dejáis entrar. Hacéis un proselitismo salvaje para captar adeptos, no discípulos, adeptos, y cuando ya los hacéis adeptos, los convertís en hijos del infierno. Terrible, terrible. Ceguera espiritual. Sois ciegos que guiáis a ciegos. O sea, no es que no hablaran de cosas de Dios, es que hacían una propuesta de seguir al Señor, pero no seguían al Señor, sino que ciegos guiaban a otros, no hacia el Señor, sino al desastre. Daban más valor al oro que al templo, más valor a lo material, a lo tangible, a lo inmanente, que a lo divino, a lo espiritual, a lo trascendente, a lo invisible, a lo verdadero. Una religiosidad torcida que se basaba en juramentos y distinciones arbitrarias
entre si juzgar por el altar o por la ofrenda, reduciendo a tecnicismos la fe genuina y verdadera y olvidando a Dios y olvidando. Por eso llega el Señor a decir: recorréis tierra y mar para ser un prosélito y lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Terrible, 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 terrible el contraste con Tesalónica. Los tesalonicenses abren el camino al reino con su vida y su testimonio. Los fariseos lo cierran. En Tesalónica hay una fe activa que obra y trabaja por amor en una esperanza constante, esperanza de los cielos que ha de venir el Señor. Y en los fariseos una hipocresía, una ceguera, un legalismo y unas cuestiones sobre tecnicismo. Tesalónica es una comunidad joven, encendida por el Espíritu, que da fruto. La propuesta de los fariseos y de los escribas es un sistema religioso arcaico, antiguo, endurecido, aparente, que genera polarización, conflictos, amargura, envidia, contención. La vida o la muerte, el ministerio de la vida, el ministerio de la muerte. Que Dios nos ayude.